Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a comentar sobre las plaquetas. El tema que vamos a revisar es el tema de la coagulación sanguínea. Y algo que hay que saber es que para que haya coagulación tiene que haber primero acción plaquetaria. Vamos a analizar en esta clase cómo ocurre, qué son las plaquetas y cómo funcionan para preparar el esquema de una lesión, de un tejido que está dañado, para que pueda producir la coagulación. Muy bien, vamos a cubrir los siguientes objetivos. Describir las características generales de las plaquetas y su origen. Explicar los aspectos generales de la acción plaquetaria en sus tres etapas: adhesión, activación y agregación. Describir la acción del tromboxano A2 y generalidades de su síntesis. Describir la acción de la prostaciclina y generalidades de su síntesis. Describir las características del endotelio sano. Destacar la importancia de la colágena en el contexto hemostático. Describir los aspectos generales del síndrome de Ehlers-Danlos. Enunciar las principales funciones de la vitamina C. Explicar qué es el escorbuto y cuáles son sus principales manifestaciones. Describir las acciones de los principales agentes antiagregantes plaquetarios. Explicar la acción antiplaquetaria de la aspirina. Enunciar las patologías genéticas que afectan la función de las plaquetas. Y enunciar las patologías genéticas que producen trombocitopenia. Muy bien, las plaquetas son estructuras muy pequeñitas que tienen este aspecto, está en la microscopía de barrido. Si comparamos las plaquetas con los eritrocitos, vemos que son notablemente más pequeñas. Los eritrocitos tienen un diámetro aproximado de unas 8 micras y las plaquetas andan en 2 a 3 micras. Las plaquetas son fragmentos, son pedacitos del citoplasma de estas células grandes que se llaman megacariocitos, que se producen en la médula ósea. Son células muy grandes, del orden de 30 micras de diámetro, o sea, por eso el nombre, ¿no? Megacariocitos. Y estas megacariocitos son parte de las células que se producen en la médula ósea. Ya sabemos, o quizá ya lo sepan todos, en la médula ósea aparecen células troncales, ¿no? O totipotenciales, que son estas células grandes que tienen un núcleo muy extenso. Van a generarse dos líneas grandes a partir de estas células troncales, que son las células linfoides, o la línea linfoide, como suele llamarse, y la línea mieloide. La línea mieloide es la que tiene que ver con los megacariocitos y las plaquetas. Es una célula que va a producir diferentes tipos celulares. Aquí están los granulocitos, están los eritrocitos y las plaquetas, ¿no? Aquí faltó poner el megacariocito, pero ya sabemos que las plaquetas vienen de los megacariocitos. Y como para complementar, pues la línea linfoide es la que tiene que ver, como lo sugiere el nombre, con la producción de los linfocitos, ¿no? De diferente tipo, los T, los B, los natural killer, que son las tres líneas fundamentales derivadas de aquí. Muy bien, entonces el origen de las plaquetas es la médula ósea. Aquí están las características generales de estas estructuras, ya había mencionado, el diámetro unas 2 o 3 micras. La cantidad que se encuentran en la sangre es muy grande, va entre 150.000 y 400.000 por milímetro cúbico, o microlitro, que es lo mismo. Estas plaquetas viven o circulan unas 10 días aproximadamente. Acuérdense, por ejemplo, los eritrocitos tienen una vida media de unos 120 días. Y una cosa muy importante de las plaquetas es que contienen gránulos. Decimos gránulos, pero son realmente saquitos que contienen, vesículas que contienen sustancias biológicamente activas muy importantes, como son el ADP, la serotonina y el tromboxano A2. Cuando van a todas las plaquetas, se lleva a cabo una secuencia de acciones que tiene 3 etapas. Les vamos a conocer como adhesión plaquetaria, activación plaquetaria y agregación plaquetaria. Entonces, la primera de ellas es la adhesión plaquetaria. Cuando se tiene una lesión, se rompen vasos. Y cuando se rompen vasos, entonces lo que circula en la sangre va a quedar expuesto a lo que está en el medio subyacente del tejido. Aquí con esta imagen les trato de explicar. Antes de la lesión, que se presenta esta abierta, pues era un vaso cerrado, ¿no? Íntegro. Las plaquetas circulaban por ahí y no tenían ninguna tendencia a reaccionar porque el endotelio, que es lo que siempre
pueden estar en contacto con las plaquetas, no tiene nada que haga que las plaquetas reaccionen. Pero cuando se rompe el vaso, ahí es otra cosa, porque abajo del vaso está el tejido conectivo. En todos los tejidos del cuerpo, en todos los órganos, tenemos esa característica, hay mucho tejido conectivo. Acuérdense que el tejido conectivo da estructura y da sostén, da resistencia a los tejidos en general, ¿no? Entonces, cuando se rompe el vaso, este en particular, lo que va a encontrar es mucha colágena abajo, ¿no? Y ya estando abierto el vaso, las plaquetas tienen acceso a la colágena y se le van a unir. Esa es la primera etapa, la adhesión plaquetaria. La adhesión de las plaquetas a la colágena se da básicamente por varias proteínas, aquí se mencionan varias, pero las más importantes son el factor de von Willebrand y la proteína que se llama GP1B95. Esta, como ven aquí con el colorcito amarillo, viene siendo este, ¿no? Y en rojo el factor de von Willebrand. ¿Qué quiere decir? Que estas dos proteínas forman un complejo que permite que se anclen las plaquetas a la colágeno. Y lo que le pasa a esta plaqueta le va a pasar a otra y otra y otra, y va a haber una enorme cantidad de plaquetas. Recuerden la concentración que hay tan enorme de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Entonces, cuando aparece una lesión de esta naturaleza, pues va a haber un montón de plaquetas que se van a estar adhiriendo a la colágena. Esa es la primera fase, la adhesión. Luego viene la activación de las plaquetas. Esta activación va a ser estimulada por varios factores. Uno de ellos muy importante, la colágena, que ya estamos viendo, como aparte de estimular la adhesión, estimula la misma activación. El ADP es un componente, como lo mencioné, de los gránulos de las plaquetas. Entonces, cuando sale de las plaquetas el ADP, también promueve la activación plaquetaria. Y la trombina, que es un producto tardío, estamos viendo ahorita la cuestión de las plaquetas, y en la siguiente clase veremos la coagulación propiamente dicha. Cuando hablemos de la coagulación, veremos cómo se produce la trombina. Es un agente crítico en el proceso de la producción del coágulo. Y entonces la trombina también va a estar estimulando desde esta fase temprana la activación plaquetaria. Entonces, de manera directa, estaríamos pensando en que la colágena y el ADP son los principales promotores inmediatos, digamos, de la activación plaquetaria. Otra expresión de la activación plaquetaria es el cambio morfológico. Las plaquetas ya había presentado cómo son, digamos, estando en reposo, son así, ovoides, y cuando se activan, cambian a una forma con pseudópodos, como con patitas, que aquí viene en esta gráfica un esquema, ¿no? Son plaquetas ya activadas, listas para ser agregadas. Entonces, esa es una segunda, digamos, manifestación de la activación plaquetaria, el cambio morfológico. Otro es la degranulación. ¿Qué quiere decir eso? La liberación del contenido que tienen los gránulos de las plaquetas. Ya había mencionado, tenemos ahí varias proteínas. Aquí estoy mencionando ADP, tromboxano A2, serotonina, factor de von Willebrand, y hay otras más. Por esta la fibronectina, la trombespondina y otras, ¿no? Las más importantes que vamos a comentar son estas que vienen aquí. Otra manifestación importante de la activación plaquetaria es la modificación de la membrana. Como lo vamos a ver cuando entremos ya al tema formal de la coagulación, el coágulo se produce, digamos, anclándose ese coágulo en las membranas de las plaquetas. Por eso es tan importante la etapa de las plaquetas, porque si no están trabajando bien las plaquetas, no se produce el coágulo. Y entonces aquí lo que estoy comentando es de que la estructura, la composición de fosfolípidos de la membrana cuando está en reposo es una, y cuando ya se activa es otra, cambia, y ahora esa nueva composición de fosfolípidos ya le da ese carácter que decimos es procoagulante, o sea, está listo para ser el centro, el sitio de anclaje del coágulo. Y otra manifestación de la activación plaquetaria es que se van a expresar las proteínas GP, que ahorita voy a mencionar, necesarias para que haya la agregación plaquetaria, que es la siguiente etapa. Entonces, en el contexto de la activación plaquetaria vamos a revisar las acciones que tienen estos componentes que están en los gránulos de las plaquetas. La serotonina, muy importante porque tiene un efecto vasoconstrictor. Esa es la forma más primitiva, más sencilla, digamos, de acción, digamos, de las plaquetas para prevenir la hemorragia. Todo lo que estamos viendo, no pierdan de vista, es algo que ocurre cuando hay lesión, cuando hay riesgo grave de hemorragia y se trata de contener esa hemorragia. Entonces, la primera respuesta, lo que se llama vasoespasmo, es la vasoconstricción, o sea, cerrar los vasos es una forma de minimizar el riesgo de que haya hemorragia. Eso corre a cuenta
de manera muy importante de la serotonina, pero no nada más. El tromboxano A2 también tiene una función muy importante, es potente, eh, eh, agente vasoconstrictor, o sea, está trabajando para la misma causa que la serotonina. Pero a diferencia de la serotonina, el tromboxano 2 tiene aparte una capacidad muy importante de estimular la activación plaquetaria y de manera más importante la agregación plaquetaria, o sea, que se empiecen ya a unir las plaquetas unas con otras. El ADP es un promotor de la activación y la agregación plaquetaria, igual que el tromboxano A2. Y otras dos proteínas que también salen de las plaquetas cuando se degranulan es la fibronectina y la tromboespondina que me había mencionado. Estas son proteínas estabilizadoras. Cuando se genera ya el agregado plaquetario, que ahorita vamos a revisar, entonces estas proteínas las unen más sólidamente y hacen que sea algo pues más útil, ¿no? Porque no es tan fácil de disgregar. Entramos a la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria es un proceso que se da, que consiste en la unión de las plaquetas unas con otras, lo sugiere el nombre, ¿no? Se agregan unas plaquetas con otras. ¿Cómo ocurre este fenómeno? Aquí con la imagen les muestro, ¿no? Aquí tenemos plaquetas que ya fueron activadas y ya están con sus pseudópodos. Y aquí ustedes pueden ver que hay proteínas en las puntas de los pseudópodos. Esta proteína que está aquí es la que corresponde a esta GP2B3A, ¿sí? GP2B3A. Y entre esta proteína GP viene una proteína que se ve aquí en amarillo, que es el fibrinógeno. El fibrinógeno lo estudiamos de manera muy importante en el contexto de la coagulación. Ya cuando lo veamos, veremos que el fibrinógeno es el precursor de la fibrina. ¿Sí? La fibrina es la proteína que da la esencia de la malla, de lo que es el coágulo propiamente dicho, pero también tiene un papel bien importante a nivel de esta agregación plaquetaria. Entonces, cuando ya se agregan las plaquetas, entonces estamos en posibilidad de generar a partir de ese agregado plaquetario, generar el coágulo propiamente dicho. Esta respuesta de las plaquetas inicial, digamos, en el proceso de cómo se enfrenta a una lesión, produce lo que se llama el tapón hemostático primario. Tapón hemostático primario, ¿qué quiere decir? Que también se le llama coágulo blanco. O sea, es un primer, vamos a imaginar aquí con la imagen que teníamos, con esta, que esto se llenó de plaquetas que se adhirieron, se activaron y se agregaron unas con otras, ¿no? Entonces, esto está haciendo un primer esfuerzo, digamos, por contener la hemorragia. Este es un vaso que obviamente al estar roto, pues está propiciando la hemorragia. Entonces, aquí esta respuesta plaquetaria va encaminada a cerrar el vaso, ¿no? O sea, taponarlo. Claro, para lesiones significativas importantes, pues nunca va a ser suficiente el tapón plaquetario y entonces por eso viene en la evolución normal de este proceso, viene la coagulación propiamente dicha, ¿no? En donde ya se van a usar proteínas que circulan y que va a generarse un coágulo ahora sí muy fuerte y muy difícil de romper. Entonces, bueno, espero que vaya quedando claro esta participación de las plaquetas en la primera etapa del proceso hemostático. Aquí voy a ampliar un poquito los conceptos sobre el tromboxano A2 y la prostaciclina. El tromboxano A2 es un agente, como lo había mencionado, con potente acción proagregante plaquetaria, que se sintetiza en las plaquetas y lo hace a partir de un ácido graso muy importante insaturado que se llama el ácido araquidónico. Cuando hablamos de los ácidos grasos esenciales, mencionamos al ácido linoleico y al linolénico. Esos ácidos son precursores del ácido araquidónico. Y como habíamos mencionado, ¿por qué son importantes los ácidos esenciales? Porque a partir de ellos se producen los eicosanoides, que son varias familias, ¿no? El tromboxano 2 es un eicosanoide. Entonces se produce a partir del ácido araquidónico, que tiene 20 carbonos, y viene un proceso metabólico pequeño, una mini vía, en donde pueden ver aquí como el ácido araquidónico se convierte en 3 reacciones en tromboxano A2. Aquí destaco la participación de esta enzima, ciclooxigenasa 1, porque va a ser relevante ahorita que termine el tema, de que hagamos consideraciones sobre cómo se puede inhibir esta enzima para beneficio pues, de la terapéutica de un paciente que ha tenido ya algún problema
de infarto agudo al miocardio o de accidente cerebrovascular. Ahorita les hablo del tema. Por lo pronto, consignar que el tromboxano A2 se produce en las plaquetas a partir del ácido araquidónico, que viene de ácidos esenciales y que interviene en su síntesis esta enzima muy importante, ciclooxigenasa 1. El endotelio normal, una persona sana, tiene un endotelio que decimos es antitrombótico. Aquí los términos hay que conocerlos bien. Trombo viene siendo un coágulo que se puede producir sin un sitio de anclaje determinado, ¿no? Entonces, cuando decimos que el endotelio normal tiene una superficie antitrombótica, lo que quiere decir en principio es que las plaquetas no tienen ninguna tentación de unirse a nada cuando el vaso está íntegro, ¿no? Como ya mencioné anteriormente, esa reactividad de las plaquetas se empieza a manifestar cuando se rompe el vaso. Pero mientras eso no ocurra, la superficie interior del vaso pues, es antitrombótica. Ahora, ¿de qué depende esta capacidad antitrombótica? Depende de dos cosas fundamentalmente. Dos que se llaman prostaciclina 1 y la otra óxido nítrico. La prostaciclina es también un eicosanoide, también se produce a partir del ácido araquidónico. Y el óxido nítrico es una sustancia que se produce a partir de un aminoácido que se llama arginina. Vean, aquí antes de pasar a la siguiente, que quede claro que esto que ven aquí al último, ¿no? Muy importante, la vasodilatación tiene un efecto antitrombótico. Cuando se tienen condicionantes que favorecen la vasoconstricción, ahí tenemos ya un efecto protrombótico, o sea que hace proclive al desarrollo de los trombos, ¿sí? Empezando por la unión y agregación plaquetaria. Entonces, dos sustancias que tienen la función de mantener la condición antitrombótica del endotelio, prostaciclina y óxido nítrico. En los dos casos tenemos este fenómeno de la vasodilatación. Ya sabemos que los vasos tienen esa capacidad de cambiar el diámetro en función de condicionantes, ¿no? Entonces, en un tejido sano, los vasos tienen esta capacidad de producción del ácido nítrico, pero no ácido, sino óxido nítrico, que genera este efecto vasodilatador. La prostaciclina tiene un efecto similar, también vasodilatador, y entonces se está previniendo que haya efectos de vasoconstricción que son nocivos. ¿Sí? Entonces, estos dos componentes, mientras se preserve su producción, es algo positivo porque está trabajando en beneficio de la salud. Ahora, la prostaciclina. Esta prostaciclina, que también se le puede llamar prostaglandina I2 o PGI2, también es algo que se produce a partir del ácido araquidónico. Viene una mini vía aquí también. Vean, ácido araquidónico, aquí otra vez está ciclooxigenasa, nada más que esta no es la misma que vimos a propósito del tromboxano A2. Esta va a ser una isoforma, una isoenzima, que se llama ciclooxigenasa 2 o COX-2, ¿sí? Y como pueden ver también en tres reacciones me produce la PGI2, o sea, la prostaciclina. Esta prostaciclina es antagonista del tromboxano A2. Entonces, mientras se produzca prostaciclina, el tromboxano A2 no funciona, por eso es parte del efecto antitrombótico que tiene el endotelio sano a partir de la producción de la prostaciclina y, como decía anteriormente, del óxido nítrico. Ahora, vamos a remarcar la importancia de la función de la colágena. La colágena es el detonante para que haya adhesión plaquetaria. Si hay adhesión plaquetaria, habrá activación plaquetaria y habrá agregación plaquetaria. En el contexto de una lesión, esto es muy importante, ¿verdad? Es muy importante porque la idea es de minimizar el riesgo de sangrado. Y entonces se tiene que producir este tapón hemostático primario y a partir de él un coágulo ya formal cuando se activa toda la mecánica de coagulación a través de las vías de coagulación que vamos a revisar en la siguiente clase. Por lo pronto vamos a ver lo importante que es la colágena a través de dos patologías en las que se forma la colágena de manera deficitaria. Una de ellas es una patología genéticamente determinada que se llama el síndrome de Ehlers-Danlos y la otra es una patología ambiental que se llama escorbuto. Vamos a comentar. La colágena es una proteína que se produce con una estructura de 3 hélices abiertas, como en forma de trenza,
y estas moléculas forman fibras, así como las fibras musculares producen las moléculas de actomiosina producen las fibras musculares cuando se agregan. Aquí también la agregación de las moléculas de colágeno producen las fibras de colágeno, que es lo que se ve aquí ya como un tejido visto, digamos, que histológicamente. Entonces, esta colágena es, cuando está funcionando bien, pues perfectamente es blanco de la adhesión de las plaquetas y todo lo que es la acción plaquetaria. Pero cuando se produce mal, por ejemplo, en esas patologías que vamos a revisar, entonces ya no va a ocurrir bien la adhesión y activación y agregación plaquetaria y van a venir potencialmente problemas de hemorragias o de hematomas, ¿no? Ok, en esta patología lo que tenemos es una falla genética en donde la síntesis de la proteína no está funcionando bien. O sea, son diferentes niveles en que se puede afectar la síntesis, pero finalmente terminamos en que no se produce bien la colágeno. Y entonces va a haber efectos nocivos sobre la piel, huesos, tendones, ligamentos, o sea, donde quiera que hay colágeno, los vasos sanguíneos de manera muy importante, va a estar la colágena deficitaria, entonces las funciones de estos tejidos, pues va a estar, o de esos componentes va a estar eh, pues disminuida, ¿no? De tal manera que estos pacientes con esta patología van a tener en muchos casos hipermovilidad de articulaciones, la piel suave, muy elástica y frágil también, y presentan, como decía, moretones o hemorragias, ¿no? El tratamiento de esta patología, pues nunca es curativo porque siendo genética el origen, pues no se puede curar. Y entonces, según la manifestación clínica que tenga cada paciente, pues se tiene tratamiento sintomático siempre, pudiendo incluir la fisioterapia, ¿no? Aquí les muestro con estas imágenes cómo se observan algunos pacientes que tienen este síndrome. Vean esta posición, pues ninguna persona, digamos, que no tenga esta alteración puede hacer esto, ¿no? O esto tampoco. Los moretones tan comunes, con cualquier golpe aparecen los hematomas, ¿no? ¿Por qué están apareciendo los hematomas? Pues porque la colágena no está siendo lo bastante útil para que se produzcan los coágulos, que se cierren los vasos, y entonces se extravasa la sangre y aparecen los hematomas. Ahora, aquí el tema de la vitamina C y el escorbuto. La vitamina C es muy conocida, también se le llama ascorbato. Esta es una vitamina hidrosoluble muy abundante en los cítricos, en las naranjas, limones, toronjas, todo eso, y en vegetales verdes. Las funciones que se relacionan con esta vitamina son la síntesis de colágeno, la antioxidación, casi todo el mundo conoce la vitamina C como antioxidante, también interviene en la absorción intestinal de hierro, favorece la absorción intestinal del hierro y es un componente útil en el combate a las infecciones. Entonces, cuando se tienen deficiencias de la vitamina C, aparece una patología que se llama escorbuto. El escorbuto se descubrió hace muchos años, eh, en que era una patología carencial, digamos, porque en aquel tiempo no se conocía de lo que eran las vitaminas, de dónde se encontraban las vitaminas, y sobre todo en marinos que pasaban meses en la mar y no llevaban, por supuesto, en aquel tiempo no había refrigeración ni nada, entonces llevaban más bien granos, cosas que se podían conservar mucho tiempo sin que se echaran a perder, y la fruta pues duraba muy poquito, y entonces pasaba mucho tiempo sin que ingirieran fruta, si es que llevaban, ¿no? Entonces, muchos que regresaban de estos viajes llegaban con las manifestaciones del escorbuto. De manera que ahora ya sabemos que es algo que se puede prevenir con el consumo de una dieta, digamos, sana, saludable, que incluya frutas y verduras, vegetales. Y sin embargo, existe de todas maneras con una frecuencia, claro, baja, comparada con la que se podía observar antes, y asociadas principalmente con algunas condiciones como son el alcoholismo, el nivel socioeconómico bajo o muy bajo, y las patologías psiquiátricas, que son ya graves, ¿no? Entonces, hay un dato muy importante que pues aquí nada más se los presento para complementar, no lo vamos a analizar mayormente, que el alcohol, cuando se ingiere alcohol, si se analiza la orina de la persona que ingiere alcohol, se ve cómo está excretando vitamina C. No sabemos cómo funciona, no hay una claridad. Aquí les dejo una cita para que si quieren profundizar un poco en el tema, pero viene este conocimiento ya de algún tiempo atrás.
que el consumo del alcohol, como de alguna manera hace que se desaloje, que se elimine vitamina. Y si la persona de por sí tiene una dieta, por ejemplo, el paciente alcohólico, muchos pacientes alcohólicos no comen o comen muy poco y comen pues, no precisamente sano, ¿no? Y entonces, pues entonces ahí se puede agudizar entre el fenómeno de no ingerir suficiente vitamina C y de estarle echando fuera a través del efecto, este efecto conocido ya de la, del alcohol sobre la eliminación de vitamina C por la vía renal, y se puede generar un estatus bajo de vitamina C y por lo tanto de escorbuto. Aquí tenemos las manifestaciones más obvias del escorbuto a través de las gingivitis. Vemos cómo se generan lesiones bastante claras, ¿verdad? En donde aparecen pues, aquí puntos hemorrágicos que nos están denunciando una afección inflamatoria severa de las encías, ¿no? No únicamente aparece en la boca, pero es donde es muy ostensible. Muy bien, aquí voy a comentar sobre los principales fármacos. Estamos en el tema de las plaquetas y de la agregación plaquetaria. Aquí quisiera que recordáramos un tema que ya revisamos anteriormente, que es el de la aterosclerosis, el ateroma, el infarto agudo del miocardio, el accidente cerebrovascular. Cuando hablamos de las lipoproteínas, del colesterol LVD, del LAD, ahí ya comentamos ese tema. Entonces, fíjense bien, un paciente que ya tuvo, que ya presentó un evento de este tipo, si lo superó positivamente, pues ahora la idea es de que a través de varias cosas, entre ellas estos fármacos, se tenga una condición más favorable para que no se vuelva a presentar un coágulo, un evento cardíaco vascular o cerebral. Acuérdense que en la gran mayoría de los casos, 90% aproximadamente de los eventos de infarto o de accidente cerebrovascular, lo que tenemos es que las placas arteriales se rasgan y se detona un coágulo, se produce un coágulo. Y el coágulo de inmediato cierra el vaso, la arteria, será la coronaria o la que sea, y en ese momento se establece el infarto. Entonces, aquí la racional es, si damos condiciones para que no se produzca la agregación plaquetaria, tampoco se va a producir el coágulo. Así es como funciona esto. Y entonces aquí tenemos una serie de fármacos que son de amplio uso, particularmente la aspirina y estos inhibidores de los receptores para ADP, que funcionan de esa manera, ¿no? Si el tromboxano A2 es un promotor de la agregación plaquetaria, ¿qué pasaría si inhibimos la producción de tromboxano A2? Pues que entonces esa tendencia de la agregación plaquetaria y de la activación plaquetaria se iría para abajo. Así es como funciona. Entonces la idea es esta, la aspirina va a ser un inhibidor de la producción del tromboxano A2 y entonces al no haber tromboxano A2, ese efecto sobre las plaquetas de activación y agregación se va para abajo. Lo mismo pasa con los inhibidores de los receptores para ADP. Ya había comentado que el ADP es un promotor también de la activación y de la agregación plaquetaria. Entonces, a través de estos fármacos, aquí el campeón es el clopidogrel, de los que más se usan, al menos en México, pero es una familia completa. Y entonces cuando el paciente ingiere clopidogrel, comúnmente es junto con aspirina. Entonces se inhiben los dos sistemas de promoción de la agregación plaquetaria, que son el que es mediado por el tromboxano A2 y el que es mediado por el ADP. Entonces esa es una combinación muy adecuada para bajar mucho el riesgo de que vuelva a presentarse otro evento, ¿no? Claro, aquí hay que aclarar las cosas como son. El hecho de que un paciente tenga estos fármacos no garantiza de ninguna forma que no se presente nuevamente un nuevo evento. Desafortunadamente, muchos pacientes que ya sufrieron un primer infarto o un accidente cerebrovascular, la libraron la primera y con el tiempo se empieza a olvidar lo que sucedió y qué fue lo que dio lugar a eso, ¿no? Y entonces las personas frecuentemente siguen sin hacer la actividad física que se les recomienda, siguen con dietas inadecuadas, con peso corporal inadecuado y con todo y estos fármacos, es lo malo de que el paciente piense que con los fármacos ya la hizo, ¿no? No, hay factores que todos influyen. Y entonces, este es un factor de varios que es benéfico para el paciente, pero idealmente va a ser útil cuando el paciente también esté cumpliendo
con las prescripciones que se le hacen desde el punto de vista de su estilo de vida. Un tercer grupo de fármacos que tienen esta capacidad de antiagregante plaquetaria son estos inhibidores de la proteína GP2B3A, que si se acuerdan es la proteína que está en la punta de las plaquetas y que haciendo puente con el fibrinógeno produce la agregación plaquetaria. ¿Sí? Entonces, esos son los que menos se utilizan en nuestro medio, pero bueno, cada vez se usan más de todo. Los que son tremendamente utilizados son la aspirina, también influye el precio, ¿no? La aspirina es muy, muy barata, y el clopidogrel. Estos son los que más se utilizan, esta familia y la aspirina. Entonces, el propósito de todo esto es bajar el riesgo de coagulación. ¿Por qué queremos bajar el riesgo de coagulación? Porque en el paciente que ha sufrido un infarto agudo del miocardio, lo que queremos es justamente que tenga un nivel de coagulación menor, o sea, bajar su reactividad, para favorecer que las condiciones pueden darse nuevamente con una placa arterial peligrosa, y entonces si se va a rasgar el endotelio, que no se traduzca eso en un nuevo infarto. ¿Okay? Eso es lo importante de esto. Ahora, ya analizando un poquito más a fondo el tema de la aspirina. Esta aspirina, este fármaco, tiene la capacidad de inhibir las dos COX. Si se acuerdan, la COX-1 interviene en la producción de tromboxano y la COX-2 en la producción de la prostaciclina. Aquí dice prostaglandina porque finalmente la prostaciclina es una prostaglandina, como dijimos, la PGI2, ¿no? Entonces, las dos COX son inhibibles por la aspirina. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que se usa si inhibe también el efecto benéfico de la prostaciclina? Y la respuesta no, es que se usa en condiciones en donde sí se inhiba la COX-1, pero no se inhiba, al menos no completamente, la COX-2. ¿Cómo funciona esto? Los estudios cinéticos o los estudios de laboratorio nos dan esta pauta. Observan con esta gráfica la diferencia, ¿no? Primero veamos qué estamos graficando. Aquí tenemos la concentración de aspirina, ¿sí? En las abscisas. En las ordenadas tenemos el grado de inhibición, el porcentaje de inhibición. Entonces vean cómo va de 0 a 100 de inhibición, ¿no? Pueden ver claramente cómo la COX-1, que está en rojo, es esta línea, comparada con la COX-2 en negro, claramente vemos que es más fácilmente inhibible la COX-1 que la COX-2. Elijan cualquier valor de estos, digamos 10 si quieren, y vean la diferencia de inhibición, ¿no? O sea que está inhibido como casi 80%, y acá está inhibido como menos del 20%. Si queremos aquí en esta parte a 100, vean cómo está inhibido ya totalmente la COX-1, y la COX-2 está más o menos a la mitad, 50%, o sea queda viva en una gran medida. Ahora, para lograr esto, hay que utilizar una concentración o una dosis de aspirina que no sea la común, desde el punto de vista de que las aspirinas comunes y corrientes traen 500 miligramos por tableta. Se utiliza una aspirina que se llama Protect. La aspirina Protect trae 100 miligramos en la tableta, y con esos 100 miligramos se logra perfectamente este efecto. Si se toma a la persona tabletas de 500, si hiciéramos este estudio extendiéndolo hasta concentraciones tan altas como 500 por tableta, en la concentración que corresponda en el plasma, veríamos que esta gráfica se va para arriba. Es decir, tomando grandes dosis de aspirina, las dos se inhiben, ¿sí? Aquí en esta, por eso aquí me dice, se inhibe, también se inhibe, ¿sí? O sea, 500 miligramos diarios, se inhiben las dos. Cuando se usan 100 miligramos, se inhibe esta, no se produce tromboxano 2, y no se inhibe la COX-2, que es la que produce prostaciclina, y eso está excelente para el paciente porque va a tener esa capacidad de mantener vasodilatados sus arterias, va a tener una protección, un endotelio más cercano a lo sano que cuando se tiene el tromboxano 2. ¿Ok? Entonces, esto es lo que permite que el uso de la aspirina Protect, repito, con 100 miligramos, sea tan útil para el paciente que ya sufrió un infarto agudo del miocardio o un accidente cerebrovascular. Ya para terminar, les voy a mencionar nada más algunas patologías que nos demuestran lo importante que son las plaquetas en el proceso de la coagulación. Vean, estas son patologías en donde se producen plaquetas bien en cantidad, pero no funcionan. No funcionan porque, por ejemplo, en la enfermedad de von Willebrand,
ya vimos lo que hace la proteína, ¿no? Por eso se le llama así. Cuando está deficiente del factor de von Willebrand, pues aunque haya plaquetas, no se anclan a la colágena, no está el puente, entonces no hay agregación plaquetaria y no hay coagulación. Síndrome de Bernard-Soulier, otra patología en donde la proteína deficiente, todas son genéticas, no sé si lo dije, todas son de origen genético. Tenemos aquí una deficiencia de la GP1B95. ¿Qué hace esta? Es la proteína que hace par con el factor de von Willebrand para anclar las plaquetas a la colágena. En la trombostenia de Glanzmann, la que está deficitaria es la GP2B3A, que si se acuerdan es la que tiene que ver con la agregación plaquetaria. Aquí es esta, ¿no? Esta proteína que está aquí en rojo, esa es la que está deficiente en esta patología que se llama trombostenia de Glanzmann. Y la deficiencia de fibrinógeno, por razón natural, ya vimos cómo entre las moléculas de GP2B3A se establece un puente con fibrinógeno para que se lleve a cabo ya realmente la agregación plaquetaria. Si no está la producción de fibrinógeno adecuada, más allá de lo que esto puede significar desde el punto de vista de la coagulación propiamente dicha, ya lo veremos en el tema de coagulación, pero por lo pronto en la cuestión de las plaquetas no está siendo, o sea, la deficiencia de fibrinógeno no permite la agregación plaquetaria. En el síndrome de Ehlers-Danlos ya lo revisamos hace un momento, también el escorbuto, ya no voy a repetir eso. Ahora, tenemos otras patologías en donde no se producen o se producen y se degradan las plaquetas. Las plaquetas también se conocen como trombocitos. Por eso aquí el título dice patologías adquiridas que producen trombocitopenia. Trombocitopenia o plaquetopenia, como quieran llamarle, más común es trombocitopenia. Y son estas patologías, ¿no? La mielodisplasia, en donde la deficiencia está en que está deficitaria la producción de plaquetas a partir de los megacariocitos, o sea, está fallando el sistema de separación de plaquetas a partir de los megacariocitos. Algo similar ocurre en la leucemia mieloide aguda. En la trombocitopenia autoinmune, bueno, aquí ya sabemos, las patologías autoinmunes son patologías en donde el organismo desafortunadamente produce anticuerpos contra las propias estructuras del organismo, ¿no? En este caso, contra las plaquetas. Entonces, sí se producen, pero luego son destruidas por los anticuerpos. El consumo excesivo de plaquetas, eso se observa en el caso de la esplenomegalia. El vaso tiene una función muy importante relacionada con las plaquetas. El vaso es un reservorio de plaquetas, dentro de las plaquetas están alrededor del 50% de las plaquetas que tiene el organismo, ¿no? Es como un regulador de plaquetas, del vaso depende cuántas plaquetas están circulando. En la persona sana, ahora, cuando está enfermo el hígado del vaso y se genera esta condición de esplenomegalia, ahora secuestra más plaquetas de las normales. ¿Cuál es la consecuencia? Que el nivel de plaquetas en la circulación se reduce, ¿no? Entonces ahí puede aparecer la trombocitopenia. Y de la misma forma, cuando hay un consumo excesivo de plaquetas relacionado con la coagulación intravascular diseminada. Esta es una complicación muy grave de patologías severas de diferente naturaleza, en donde vamos a tener que se genera una coagulación muy amplia a nivel sistémico, una microcoagulación. Esa microcoagulación va a generar su lesión porque evidentemente cuando se tienen los capilares con microcoágulos, pues no van a estar funcionando adecuadamente. Pero aparte de eso es tan extensa la coagulación que se acaban los factores de coagulación, incluidas las plaquetas. O sea que va a haber una disminución muy notable de plaquetas que fueron involucradas en el proceso de esa coagulación sistémica. Y entonces a la fase coagulatoria o hemostática sucede una fase hemorrágica. Estos pacientes tienen una gran mortalidad. Muchas veces el paciente que desarrolla esta patología o esta complicación, pues es casi es el desenlace fatal, ¿no? En muchos casos. De manera que, bueno, son patologías en donde no hay suficiente cantidad por una cosa o por otra de plaquetas y observamos estos efectos hemorrágicos, ¿no? Bueno, con eso termino y comento las conclusiones. Las plaquetas miden 2 a 3 milímetros de diámetro y son fragmentos que se producen a partir de los megacariocitos. La concentración de plaquetas en la sangre es de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Las plaquetas contienen gránulos con sustancias activas como la serotonina, el ADP y el tromboxano A2.
La ruptura vascular descubre el tejido subyacente con alto contenido de colágeno, a la cual se adhieren las plaquetas mediante la proteína GP1B95 y el factor de von Willebrand. Las plaquetas adheridas a la colágena se activan, lo cual consiste en la liberación del contenido de sus gránulos y el cambio morfológico a formas con pseudópodos. La activación favorece la agregación de las plaquetas para formar un tapón hemostático primario que servirá como sitio de iniciación de la coagulación sanguínea. El tromboxano A2 se produce a partir del ácido araquidónico y tiene acción potente vasoconstrictora y proagregante plaquetario. La prostaciclina se produce en el endotelio a partir del ácido araquidónico y tiene potente acción vasodilatadora. El óxido nítrico se produce en el endotelio y tiene acción vasodilatadora. La importancia de la colágena en la función plaquetaria se evidencia en las patologías en que no se sintetiza adecuadamente dicha proteína, como son el síndrome de Ehlers-Danlos y el escorbuto, en las cuales se observan, entre otras manifestaciones, moretones y hemorragias. A dosis bajas, la aspirina inhibe la síntesis de tromboxano A2, pero no de prostaciclina, produciendo un efecto antiagregante plaquetario que reduce el riesgo de coagulación. El clopidogrel y otros fármacos inhiben los receptores para el ADP en las plaquetas, reduciendo la agregación plaquetaria y el riesgo de coagulación. Otros agentes antiplaquetarios inhiben las proteínas GP2B3A que participan en la agregación de las plaquetas. Se han descrito varias patologías genéticas en que se afecta la función de las plaquetas o que producen bajos recuentos plaquetarios, manifestándose en ambos casos por hemorragias. Bueno, con eso termino. Gracias por su atención y nos vemos la próxima.